Hola, hola, bienvenidos a una edición más de Lee conmigo la Biblia, hoy día jueves 24 de junio del 2021, programa número 175. Muchas bendiciones para todos por acompañarnos y seguir en esta meta que nos hemos fijado al principio del año y sostenemos y mantenemos firmes nuestros pasos hasta cumplirla si Dios así lo permite. Comenzamos, como siempre lo hacemos, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Tres maneras de empoderar a la generación venidera. Estoy muy agradecida con muchas personas que cuando encontré a Jesús por primera vez hace muchos años atrás, se dedicaron a quedarse tiempo conmigo, horas semanales y durante mucho tiempo, para que pudieran explicarme y enseñarme la fe cristiana, explicándome cómo leer la Biblia, cómo orar y obviamente recomendaciones de libros cristianos, además de responder mis 1000 preguntas. Aunque todavía era joven, estas personas me animaron a llevar esta vida de fe y de transmitir inmediatamente lo que yo estaba aprendiendo. Desde entonces, siempre ha habido personas en mi vida de quienes estoy aprendiendo y a otros a quienes estoy tratando de transmitir lo aprendido. Como en una carrera de relevos, todos tenemos la responsabilidad de pasar el listón o la batuta. El Salmo 78 nos habla sobre este punto. Cuenta. Todos tenemos una historia que contar. Cada familia tiene sus historias, como las tiene cada iglesia sobre lo que Dios ha hecho. Todo cristiano tiene una historia, es decir, un testimonio. Todos nosotros tenemos acceso a la gran historia de lo que Dios ha hecho en Cristo. Tenemos que contar las historias. Este salmo nos da un esbozo de la visión hebrea de la historia que lleva hasta el rey David y subraya la importancia de transmitir la generación a la generación venidera. Vemos el contraste entre los pecados de Israel y la bondad de Dios. El mismo Jesús citó este salmo en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 35. El salmista dice: hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y las maravillas que ha realizado. Ordenó enseñarlos a sus descendientes para que los que lo conocieran las generaciones venideras. A su vez, les enseñarían a sus hijos, así ellos podrían y pondrían su confianza en Dios. Juan Carlos Ortiz narra la historia de cómo conoció a una señora anciana en su Argentina natal, la cual le presentó una joven que era una de sus nietas. Le contó que tenía 6 hijos y 36 nietos. Su familia era cuantiosa y entre sus nietos había muchos profesionales y gente de gran educación. Carlos le preguntó cómo se las arregló para engendrar una familia extensa, tan grande, bien alimentada, bien vestida y bien educada. La señora respondió: no lo hice, simplemente cuidé a los 6 y cada uno de los 6 cuidó de sus 6. Cada generación tiene la responsabilidad de contarle a la siguiente acerca de la bondad de Dios y advertirles del desastre que hacemos a nuestras vidas cuando nos apartamos de la bondad de Dios. Hechos, capítulo 16, nos habla de otra parte importante: entrena. Pablo conoció y reconoció que tenía la responsabilidad de entrenar a otros. Encontró a Timoteo, un joven excelente, y Timoteo fue discipulado, entrenado e instruido por Pablo, quien fue su mentor para él. Son un gran ejemplo de lo que todos deberíamos estar haciendo. Encuentra un Pablo de quien puedas aprender y encuentra un Timoteo a quien transmitir lo aprendido. Bill Hybels ha dicho que cada paso estratégico o decisión importante que ha tomado ha sido inspirado y animado por alguien que estaba a 1 metro de distancia de él, y no cuando estaba entre una multitud de miles de personas.
Al predicar podemos causar gran impacto. Los predicadores suelen sobrevalorar la cantidad de verdades que se asimilan entre el púlpito y los bancos donde se sienta la gente. En su vida, la verdad aplicada hablando con alguien al otro lado de la mesa ha sido una clave para su propio crecimiento personal. Parece que también lo fue para Timoteo. Timoteo se hizo cristiano por medio de Pablo y se hicieron amigos íntimos. Pablo era mayor que Timoteo y describió su amistad como la de un padre y un hijo, en Filipenses capítulo 2, verso 22. Pablo describió a Timoteo como mi amado hijo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Pasaron por muchas cosas viajando juntos. Al pasar por las ciudades, como dice en Hechos capítulo 16, verso 4, incluso pasaron tiempo en prisión juntos. Durante todo aquello, Timoteo estuvo observando a Pablo y se entrenó como su sucesor. No basta con esperar que los Timoteos nos observen. Tenemos que posicionar estratégicamente a discípulos más jóvenes para que tengan la oportunidad de liderar. Pablo depositó en Timoteo una responsabilidad real. Podía confiar en él porque lo conocía muy bien. Desde el principio, Pablo incluyó a Timoteo en el trabajo. Tomaron decisiones juntos y por medio de su ministerio, juntos, la iglesia se fortalecía en la fe y crecía en el número día tras día. Timoteo aprendió sobre la guía del Espíritu Santo, el cual les había impedido que predicaran la palabra en una provincia de Asia. Cuando intentaron entrar en Bitinia, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Esta es una lección importante de la vida. Puedo acordarme de al menos varias ocasiones en mi vida personal en las que he sentido que debía ir en una dirección concreta, pero el Espíritu de Dios no me lo permitió. Que al mirar atrás ahora entiendo y estoy completamente agradecido porque el Espíritu Santo detuviera mis planes, los cuales, visto en perspectiva, no eran los adecuados. Dios guió a Timoteo y a Pablo en una nueva dirección. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa por Macedonia y ayúdanos. No es de sorprender que Pablo tomara esto como una clara guía de que debían ir a Macedonia, convencidos de que Dios los había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. En Filipos, Timoteo tuvo que ver a Pablo en el primer sábado que estuvo allí, al ir al río abajo donde había un grupo de mujeres orando. Cuando Pablo habló sobre Jesús, Lidia, una rica comerciante, se convirtió. Invitó a Pablo y a aquellos que estaban con él a ir a quedarse a su casa. Tuvo que ser una experiencia extraordinaria y maravillosa para ambos ver cómo el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. La última epístola atribuida a Pablo es segunda de Timoteo. Hasta el final, hasta el último día de su vida, la prioridad de Pablo fue animar y dar alas a la generación venidera. Hagamos de ella nuestra bandera y nuestra responsabilidad también. Primera de Reyes, capítulo 12 al 14, nos habla de esto que también es fundamental. Enseña. A menos que aprendamos las lecciones de la historia y hablemos de ellas a la generación venidera, como nos dice el Salmo 78, estarán condenados a repetir los mismos errores del pasado. El libro de los Reyes registra la historia del pueblo de Dios para que las generaciones siguientes puedan aprender de ella. Tristemente, las lecciones que podemos aprender en este pasaje son principalmente negativas. La narración acerca de Jeroboam es aterradora, y este transmitió un legado fatídico a la siguiente generación. Después de buscar el consejo, el rey hizo 2 becerros de oro. No basta con buscar consejo si estamos consultando a las personas equivocadas. En estos capítulos contiene la narración del pecado de la casa de Jeroboam, que causó la caída y la separación de la faz de la tierra. El pecado clave de Jeroboam fue que hizo una forma de religión y un culto de adoración acomodados a sí mismo. Propició la adoración de los ídolos en vez de la adoración a Dios.
La religión de Jeroboam es una religión inventada, creada para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Aunque no nos dediquemos a adorar becerros de oro, el mismo peligro es igual de evidente hoy en día. Como ha dicho el Papa Francisco, el ídolo más peligroso somos nosotros mismos cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Jeroboam, que afectó a la generación venidera. Su hijo Abías enfermó y murió. Ignoró el buen ejemplo de David de la generación anterior, quien había vivido con un corazón indiviso agradando a Dios. En vez de eso se portó peor que todos los que vivieron antes de él. Puede que Jeroboam obtuviera muchos logros militares, comerciales y políticos, como lo vemos en el capítulo o en el verso 19, pero parece que aquellos éxitos son bastante irrelevantes. Como dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Lo que más importa es tener una relación íntima con el Dios viviente. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el Salmo número 78, versos 1 al 8. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos la contaron. No la esconderemos a nuestros descendientes, se las contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. Decretó un pacto con Jacob, le dio su enseñanza al pueblo de Israel y le ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían a futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos, no se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados. Ellos no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Hechos capítulo 16 versos 1 al 15. Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándole a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos líderes de Jerusalén para que le obedecieran, de manera que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían cada día. Como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les dejó. Por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba rogándole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de salvación. Salimos de Troas en barcos y nos dirigimos directamente a las islas de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis y de allí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podíamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban allí reunidas y nos sentamos para hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando, y el Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron.
Luego ella los invitó a su casa y dijo: si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan y quédense en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Primera de Reyes capítulo 12 versos 25 al 33. Siquén era una ciudad de la región montañosa de Efraín. Jeroboam la fortificó y vivió allí, y luego se mudó a la ciudad de Peniel y la convirtió en un fuerte. Jeroboam pensó: la dinastía de David recuperará el reino si la siguiente sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, o sea, a Roboam, el rey de Judá. ¿Me matarán? Y de nuevo lo seguirán. Así que el rey le pidió consejo a los sabios en cuanto a lo que debería hacer. Le dijeron su opinión y Jeroboam hizo 2 becerros de oro. El rey Jeroboam dijo al pueblo: no deben ir más a Jerusalén para adorar. Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El rey Jeroboam colocó un becerro en Betel y otro en la ciudad de Dan. Los israelitas viajaban de las ciudades de Betel y Dan para adorar a los becerros. Esto fue un pecado muy grave. También Jeroboam construyó templos en el santuario sobre las colinas. Eligió sacerdotes de las distintas tribus de Israel. No eligió sacerdotes que eran solamente de la tribu de Leví. El rey Jeroboam también inauguró una nueva fiesta como la que se celebraba en Judá, pero esta fiesta se celebraba en el día 15 del 8º mes, y el rey ofreció sacrificios en el altar de la ciudad de Betel y también eligió sacerdotes en Betel para que prestaran servicio a los santuarios que hizo. El rey Jeroboam decidió el tiempo que él quiso para la fiesta de los israelitas, el día 15 del 8º mes. En esa fecha ofrecía sacrificios y quemaba incienso en el altar que construyó en Betel. Primera de Reyes, capítulo 13. El Señor le dijo a un hombre de Dios de Judá que fuera a la ciudad de Betel. Cuando llegó el hombre de Dios, el rey Jeroboam estaba parado junto al altar ofreciendo incienso. El Señor le había dicho al hombre de Dios que hablara contra del altar. Él dijo: altar, altar, el Señor te dice: la familia de David tendrá un hijo llamado Josías. Aunque hay sacerdotes que ahora ofician en los santuarios sobre las colinas y ofrecen sacrificios encima de ti, Josías los sacrificará a ellos sobre ti y se quemarán huesos humanos sobre ti, altar. Ese día, el hombre de Dios demostró a la gente que eso iba a suceder en realidad. Dijo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. Él dijo: este altar será roto en pedazos y las cenizas que están en él se caerán al suelo. Cuando el rey Jeroboam escuchó el mensaje del hombre de Dios acerca del altar que está en Betel, quitó su mano del altar y apuntó hacia el hombre de Dios y dijo: arresten a ese hombre. Pero al decir esto, su brazo quedó paralizado y no lo pudo mover. El altar se rompió en pedazos y las cenizas se desparramaron. Esta fue la prueba de que el Señor había prometido. Entonces el rey Jeroboam dijo al hombre de Dios: por favor, ora por mí al Señor tu Dios para que me sane el brazo. Así que el hombre de Dios oró al Señor y se le sanó el brazo del rey, volviendo a ser como era antes. El rey le dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa, visítame un rato y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: no iría contigo, ni comería contigo, ni bebería siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo que no bebiera nada aquí y que no volviera por el mismo camino por donde vine. Así que el hombre de Dios viajó de regreso por otro camino diferente del que usó para llegar a Betel. Había un profeta viejo que vivía en la ciudad de Betel. Sus hijos le contaron lo que había sucedido con el altar de Betel y lo que el hombre de Dios le había dicho al rey Jeroboam. El profeta viejo dijo: ¿y por cuál camino salió? Y le mostraron cuál era el camino que el profeta de Judá había tomado. El profeta viejo pidió que ensillaran su burro. Así lo hicieron y se fue. El profeta viejo estaba buscando al hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble. Le preguntó:
¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El hombre de Dios contestó, sí, yo soy. Entonces el profeta viejo le dijo, por favor, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó, no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo, no comas ni bebas nada en ese lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Entonces el profeta anciano dijo, pero yo también soy un profeta como tú. Le mintió diciendo, un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y que te diera algo de comer y beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta y comió y bebió con él. Mientras todavía estaba en la mesa, el Señor le habló al viejo profeta. En voz alta le dijo al hombre de Dios, el Señor dice que tú no le obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso, no te sepultarán donde se sepulta tu familia. El hombre de Dios terminó de comer y beber. Entonces el viejo profeta le ensilló un asno y el hombre de Dios se fue. Mientras iba de regreso, un león lo atacó y lo mató. El cuerpo del profeta quedó ahí, y el asno y el león se quedaron parados junto al cadáver. Otros viajeros pasaron por ahí y vieron el cuerpo y el león parado al lado. Así que los hombres fueron a donde vivía el viejo profeta y le contaron lo que habían visto en el camino. Cuando el viejo profeta escuchó esto, dijo, ese es el hombre de Dios que no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor mandó un león para matarlo, tal como el Señor le había dicho. Entonces el profeta les dijo a sus hijos, ensillen el asno, y ellos lo ensillaron. Cuando el viejo profeta encontró el cadáver, el asno y el león estaban todavía parados cerca del cuerpo. El león no lo había comido ni había herido al asno. El profeta puso el cadáver arriba del asno y lo regresó a la ciudad para lamentar su muerte y sepultarlo. Sepultó al hombre en el sepulcro de su propia familia y lo lamentó diciendo, «Ay, mi hermano, siento lástima por ti». Así el profeta viejo sepultó el cadáver y les dijo a sus hijos, «Cuando me muera, pónganme en el mismo sepulcro y coloquen mis huesos en el mismo lugar junto a los de este hombre». Con certeza se cumplirá lo que el Señor habló por medio de él contra el altar que está en Betel y contra los otros santuarios que están en las ciudades de Samaria. Después de esto, Jeroboam no cambió la conducta y siguió su mal camino como si nada. Continuó eligiendo a gente de cualquier tribu para que fueran sacerdotes de los santuarios sobre las colinas. Le daba autoridad de ser sacerdotes de los santuarios sobre las colinas a cualquiera que quisiera hacerlo. Fue este asunto lo que ocasionó que la dinastía de Jeroboam pecara y lo que finalmente lo llevó a ser destruida y que desapareciera de la faz de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 14, versos 1 al 20. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, estaba enfermo. Jeroboam le dijo a su esposa, «Vete a Silo a ver al profeta Ahías, el hombre que me afirmó que yo iba a ser el rey de Israel. Vístete de tal forma que la gente no sepa que eres mi esposa. Al profeta dale 10 panes, algunas tortas y un frasco de miel. Pregúntale entonces lo que va a pasar con nuestro hijo. El profeta Ahías te lo dirá». Así que la esposa del rey hizo lo que le pidió. Fue a la casa del profeta Ahías, que estaba en Silo. Ahías ya estaba viejo y ciego, pero el Señor le dijo, «La esposa de Jeroboam viene a preguntarte si tienes un mensaje en cuanto a su hijo que está enfermo». También le dijo a Ahías lo que tenía que decir. La esposa de Jeroboam llegó a casa de Ahías, todavía disimulando quién era. Pero cuando Ahías escuchó los pasos en la puerta, dijo, «Entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué disimulas lo que eres? Tengo malas noticias. Ve y dile a Jeroboam que el Señor, Dios de Israel, dice esto. Jeroboam, yo te elegí de entre todos los israelitas y te puse a gobernar mi pueblo. La familia de David reinaba sobre Israel, pero yo se los quité el reino a ellos y te lo di a ti. Pero tú no eres como mi siervo David, que siempre obedeció mis mandamientos y me siguió de corazón e hizo solo lo que pensó que era correcto, sino que hiciste más mal que todos los reyes anteriores. Hiciste dioses extraños e imágenes de metal fundido para ponerme furioso. Tú me has despreciado y por eso te he abandonado, y también por eso, Jeroboam, te
traeré muchas dificultades y mataré a todos los varones de tu familia. Destruiré completamente a tu familia como el fuego quema el estiércol. Cualquiera de tu familia que muera en la ciudad será devorado por los perros, y los que mueran en los campos serán devorados por las aves de rapiña. Esa es la decisión del Señor. Ahora, regresa a tu casa, y en cuanto entres a la ciudad, tu hijo morirá. Lo sepultarán y todo Israel llorará por él, pero tu hijo será el único de la familia de Jeroboam que será sepultado, porque es el único de la familia de Jeroboam en el que el Señor, el Dios de Israel, ha encontrado algo bueno. El Señor pronto establecerá un nuevo rey en Israel, y el nuevo rey destruirá la familia de Jeroboam. Así el Señor sacudirá fuertemente a Israel, y la gente se atemorizará, temblará como la planta del río. Expulsará a Israel de estas tierras buenas que les dio sus antepasados. Entonces los dispersará al otro lado del río Éufrates, porque el Señor está furioso con el pueblo, pues lo han provocado haciendo imágenes en honor a Aserá. Jeroboam pecó e hizo pecar a los israelitas, así que Dios permitirá que los israelitas sean derrotados. La esposa de Jeroboam vino a Tirsá, y en cuanto entró a la casa, murió el hijo. Todo Israel lo sepultó y lamentó, tal como el Señor dijo por medio de su siervo el profeta Ahías. El rey Jeroboam hizo muchas otras cosas, hizo guerras y siguió gobernando el pueblo. Todo lo que hizo está en las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años, luego murió y fue sepultado con sus antepasados. Entonces, su hijo Nadab reinó en su lugar. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy y terminamos compartiendo este tiempo de oración. Señor, gracias por todos aquellos que nos contaron acerca del poder del Señor, de sus proezas y sus maravillas que has realizado. Ayúdanos a transmitirlas a la generación venidera para que también ellos pongan su confianza en ti. Señor, ayuda a cada Pablo a encontrar Timoteos a quienes puedan entrenar. Ayuda a cada Timoteo a encontrar un mentor como Pablo que le transmita toda su experiencia. Señor, te pido que suscites líderes en la industria, la política, las artes creativas, en los medios de comunicación y en todos los sectores de la sociedad, que te honren y transmitan tu mensaje y tus estándares a la siguiente generación. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, jueves 24 de junio del 2021. Ya estamos en la época de invierno aquí en el hemisferio sur. Un enorme saludo para todos los que nos escuchan, nos siguen, nos acompañan, nos alientan, nos envían sus mensajes y que también comparten este material con otros. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.